Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote lo interrogó. ¿Es eso verdad? Él contestó: Hermanos y padres, escuchen. Cuando nuestro padre Abraham residía en Mesopotamia, antes de trasladarse a Harán, se le apareció el Dios de la gloria y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te indicaré. Así que salió de Caldea y estableció en Harán. Al morir su padre, lo trasladó de allí a esta tierra, donde ustedes habitan ahora. Pero no le dio una propiedad donde afincarse, sino que le prometió darle en posesión este país a él y a su descendencia. Cuando aún no tenía hijos, Dios le habló así: Tus descendientes serán emigrantes en tierra extranjera, los esclavizarán y maltratarán 400 años. Al pueblo que lo esclavice, yo lo juzgaré, dijo Dios. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Como señal de la alianza, le dio la circuncisión. Y así, al nacer su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron para que lo llevaran a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Hizo que se ganase el favor del faraón, rey de Egipto, por su prudencia, el cual lo nombró gobernador de Egipto y de su entera corte. Sobrevino una carestía en Egipto y Canaán, una época de gran escasez, de suerte que nuestros antepasados no encontraban provisiones. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, envió en una primera expedición a nuestros antepasados. En una segunda expedición, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón se enteró del origen de José. José mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda la familia, unas 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió, lo mismo que nuestros antepasados. Sus restos fueron trasladados a Siquén y depositados en el sepulcro que Abraham había comprado por dinero a los amoritas de Siquén. Cuando se acercaba la hora de cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo había crecido y se había multiplicado en Egipto. Subió al trono de Egipto un rey que no sabía nada de José. Ese rey maltrató con astucia a nuestros padres y los obligó a abandonar a los recién nacidos para que no sobrevivieran. Era la época en que nació Moisés, el cual agradaba a Dios. Durante 3 meses lo criaron en la casa paterna. Después lo abandonaron y la hija del faraón lo adoptó y educó como hijo suyo. Moisés se formó en toda la cultura egipcia. Era eficaz de palabra y de obra. Al cumplir 40 años se le ocurrió ir a visitar a sus hermanos israelitas. Viendo que uno era maltratado, salió en su defensa y vengó a la víctima matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios iba a salvarlos por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se presentó a unos que peleaban e intentó reconciliarlos diciendo: Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan?
Pero el que estaba golpeando al otro lo rechazó diciendo: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Pretendes matarme como mataste ayer al egipcio? Al oírlo, Moisés se escapó y se estableció en Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó maravillado ante el espectáculo, y cuando se acercaba para reconocerlo, se oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: Quítate las sandalias de los pies, que estás en lugar sagrado. He visto cómo sufre mi pueblo en Egipto. He escuchado su queja y he bajado a liberarlos. Y ahora yo te envío a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez? Dios lo envió como liberador por medio del ángel que se le apareció en el zarzal. Él lo sacó realizando milagros y señales en Egipto, en el Mar Rojo y 40 años en el desierto. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta como yo. Este es el que en la asamblea, en el desierto, trataba con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí a él y a nuestros padres, el que recibió palabras de vida que luego nos comunicó. Nuestros padres no quisieron obedecerle. Al contrario, lo rechazaron y desearon volver a Egipto. Y pidieron a Aarón: Fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron el becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y celebraron fiesta en honor de la obra de sus manos. Así que Dios decidió entregarlos al culto de los astros del cielo, como está escrito en los libros proféticos: Casa de Israel, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios estos 40 años en el desierto? Transportaron la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán y las imágenes que fabricaron para adorarlas. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda del testimonio como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara, conforme al modelo que le habían mostrado. Nuestros padres recibieron esta tienda como herencia y bajo el mando de Josué la introdujeron en el país conquistado a los paganos, a los que Dios iba expulsando a su paso, y duró hasta el tiempo de David. David obtuvo el favor de Dios y solicitó permiso para construir una morada al Dios de Jacob, pero tocó a Salomón construir el templo. Si bien el Altísimo no habita en construcciones humanas, como dice el profeta: El cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me van a construir?, dice el Señor. ¿Qué lugar para mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todo esto? Ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por intermedio de ángeles y no la cumplieron. Cuando oyeron estas cosas se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillado gritó con voz potente: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Hechos capítulo 8. Saulo estaba ahí y aprobó la muerte de Esteban. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, de modo que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por el territorio de Judea y Samaria. Hombres piadosos sepultaron a Esteban y le ofrecieron un solemne funeral.
Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, se metía en las casas, tomaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los dispersos recorrían el país anunciando la buena noticia. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y ahí proclamaba al Mesías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que realizaba. Espíritus inmundos salían de los poseídos, dando grandes voces. Muchos paralíticos y lisiados se sanaban, y la ciudad rebosaba de alegría. Desde hacía tiempo había en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia. Tenía impresionada a la gente de Samaria, y se hacía pasar por un gran personaje. Todos, del mayor al menor, le escuchaban y comentaban: «Este es la fuerza de Dios, esa que es llamada grande». Le escuchaban porque durante bastante tiempo los había tenido encantados con su magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesús Mesías, todos, hombres y mujeres, se bautizaron. También Simón creyó y se bautizó, y seguía constantemente a Felipe, asombrado al ver los grandes milagros y señales que hacía. En Jerusalén, los apóstoles se enteraron que Samaria había aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y Juan. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Viendo Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se concedía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: «Denme también a mí ese poder de conferir el Espíritu Santo al que le imponga las manos». Pedro le replicó: «Maldito seas tú con tu dinero, si crees que el don de Dios se compra con dinero. Este poder no es para ti ni te corresponde, porque Dios no aprueba tu actitud. Arrepiéntete de tu maldad y pide que se te perdone tu error. Te veo convertido en hiel amarga y atado en lazos de maldad». Respondió Simón: «Rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me suceda nada de lo que acabas de decir». Ellos, después de dar testimonio exponiendo el mensaje del Señor, se volvieron a Jerusalén, anunciando por el camino la buena noticia en muchos pueblos de Samaria. El ángel del Señor dijo a Felipe: «Levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto». Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candace y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y camina junto a la carroza». Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». Contestó: «¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?». Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: «Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron negándole la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra?». El eunuco preguntó a Felipe: «Dime, por favor, ¿por quién lo dice el profeta? ¿Por sí o por otro?». Felipe tomó la palabra y comenzando por aquel texto le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo: «Ahí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado?». Contestó Felipe: «¿Crees de todo corazón?». Respondió el eunuco: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y de modo que el eunuco no lo vio más, y continuó su viaje muy contento. Felipe apareció por Azoto, y recorriendo la región iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta que llegó a Cesarea. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén
a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo el Señor: Ananías. Respondió: Aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: Encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión, Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba y le imponía las manos, y en ese momento recobraba la vista. Ananías respondió: Señor, he oído muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor: Ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas. Y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los oyentes comentaban asombrados: ¿No es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan dicho nombre y ha venido acá para llevárselos presos ante los sumos sacerdotes? Pero Saulo iba ganando fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, afirmando que Jesús era el Mesías. Pasados bastantes días, los judíos decidieron eliminarlo, pero Pablo se enteró de su plan, y como los judíos custodiaban las puertas de la ciudad día y noche, para eliminarlo, una noche los discípulos lo descolgaron por el muro, escondido en una canasta. Al llegar a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Bernabé, haciéndose cargo de él, se lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con qué franqueza había anunciado en Damasco el nombre de Jesús. Saulo se quedó en Jerusalén, moviéndose libremente. Anunciaba valientemente el nombre de Jesús, conversaba y discutía con los judíos de lengua griega, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz, se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. En uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que habitaban en Lida. Encontró a un tal Eneas que llevaba 8 años en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla la cama. Al instante se levantó. Todos los vecinos de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jaffa vivía una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Repartía muchas limosnas y hacía obras de caridad. Sucedió por entonces que cayó enferma y murió. La lavaron y la colocaron en el piso superior. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, oyendo que Pedro se encontraba allí, enviaron 2 hombres a buscarlo. Ven por acá sin tardanza. Pedro se fue con ellos. Al llegar lo llevaron al piso de arriba. Las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y mantos que hacía Gacela mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y rezó. Después, vuelto hacia el cadáver, ordenó: Gacela, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la hizo levantar.
Después llamó a los consagrados y a las viudas y se las presentó viva. El hecho se supo en toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jaffa, en casa de Simón el curtidor. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.